Hola a todos los presentes de la ayudantía de distribución de la energía eléctrica. Mi nombre es Felipe Cornejo Aravena y el día de hoy veremos la solicitud térmica de un conductor. El objetivo de esta clase será explicar el procedimiento de cálculo de la solicitud térmica de un conductor. ¿Qué entendemos por solicitación térmica? El calor generado en el cable por la corriente de cortocircuito es bastante elevado. Por lo tanto, el aumento de temperatura en el conductor también lo es. Debido a que el cortocircuito normalmente es despejado en un tiempo relativamente corto, es lícito considerar que el proceso es un proceso adiabático, es decir, el calor generado debido a la corriente de cortocircuito permanece dentro del material conductor, sin que se produzca disipación de calor desde el conductor hacia el exterior. El aumento de la temperatura en el alimentador debido a un cortocircuito se conoce como temperatura de cortocircuito o solicitación térmica del cable. ¿Pero qué es una solicitación térmica? Se define como tal a una fuerza, solicitación o acción indirecta que aparece en una estructura resistente como resultado de una dilatación. Es decir, al aplicar calor a un elemento resistente, este experimenta cambios de temperatura y se deforma como consecuencia de ellos. Esa deformación altera la distribución de tensiones en el cuerpo. El resultado de la nueva distribución de tensiones son carga y esfuerzos no ejercidos directamente por ningún agente exterior, pero que tienen un efecto que puede afectar la resistencia estructural del material. Veamos esto en el siguiente ejemplo gráfico. En el video pudimos apreciar cómo Raiden ejecutó un Fatality sobre Milena, aplicándole una elevada corriente de cortocircuito sobre su cuerpo. El cuerpo de Milena, al tener intrínsecamente una resistencia, producto de la corriente que circula por él, generará pérdidas por efecto Joule, las cuales al aplicarse en un determinado delta T generarán su dilatación, y si estas continúan, finalmente terminarán con su colapso. ¿Cómo se aprecia? De forma gráfica en el video. Un fenómeno similar experimentan los conductores al ocurrir los cortocircuitos. Estos se elevan en temperatura, los cuales pueden generar dilatación e inclusive el colapso de la aislación de los conductores. Pero esto no es un tiempo indeterminado como lo aplica Raiden. Este tiempo está determinado hasta que actúan las protecciones eléctricas. Veamos el siguiente ejercicio para entender de mejor forma la solicitación o solicitud térmica de un conductor. Come with me if you want to live. Un sistema de distribución consta de una línea aérea de 23 kV y 4 km de longitud. Configuración compacta, Space Cap. Un transformador de 5 MVA, 23,04 kV, del que sale un alimentador subterráneo de cobre de 150 metros de largo. La carga de este alimentador tiene una demanda máxima de 400 kVA, con un factor de potencia 0,93 inductivo. El transformador de 5 MVA tiene una reactancia de 7% base propia. Las pérdidas nominales en el cobre son 50 kW y las pérdidas en vacío 15 kW. En este ejercicio ya hemos calculado previamente el conductor en Space Cap y los conductores de los alimentadores en baja tensión, por lo que realizaremos un ejercicio especial para calcular la solicitación térmica de ambos conductores. Como se ha mencionado previamente, es recomendable comenzar con un dibujo o diagrama unilineal del set, objeto comprender de mejor forma cada una de sus partes. Como se mencionó en el enunciado, nosotros ya contamos con los valores de la impedancia de las líneas, tanto de media como la de baja tensión. No así, aún no contamos con el valor en tanto por uno del transformador. Para los que no recuerdan, aquí se adjunta el cálculo de la impedancia de la línea en Space Cap, cuya sección es de 70 mm². Recordemos que el alimentador en baja tensión es una línea de 107 mm² en disposición B y 3 monoconductores por ducto. Para nuestro primer cálculo de solicitación de conductor, consideraremos que nuestro SEP se conecta a una barra infinita y cortocircuitaremos este en una de las barras. En este caso, verificaremos la solicitación del conductor de media tensión, por el cual cortocircuitaremos la barra donde este se conecta en el transformador. Como estaremos trabajando en el lado de media tensión, es necesario transformar todos los valores que estén aquí en valores por unidad, considerando para ello la tensión base y la potencia base.
Para este caso la tensión base es de 23 kV y la potencia base 5 MVA, los cuales son los parámetros nominales del transformador. Iniciaremos el cálculo de los valores por unidad del lado de media tensión con la corriente base, la cual se compone de la potencia base dividido en la raíz de 3 por voltaje base. Para este caso serían los 5 MVA dividido por raíz de 3 por 23 kV, lo cual nos da una corriente de 125,5109 amperes. Continuamos con la impedancia base, la cual se compone del voltaje base al cuadrado dividido por la potencia base. En nuestro caso serán los 23 kV al cuadrado dividido por los 5 MVA, lo cual nos da una impedancia de 105,8 ohm. Luego de ello calculamos la impedancia de la línea en media tensión por unidad, lo que corresponde a hacer el cociente de la impedancia de la línea con respecto a la Z base, lo cual nos da una impedancia por unidad de 0,019512 más J 0,0037013. Finalmente podemos decir que la Z de la línea de media tensión es igual a la Z del cortocircuito, puesto que no existe ningún otro elemento que afecte en el cálculo de esta corriente de falla. Esto último se puede representar en el siguiente diagrama unilineal del set al cortocircuitarse en la barra de media tensión. En el siguiente punto procedemos a calcular la corriente de falla, la cual se compone de la corriente cortocircuito por el factor de simetría y por la corriente base, propiamente tal. Veamos una breve descripción de cada uno de estos elementos. Comencemos con el cortocircuito. Un cortocircuito se define como una conexión entre dos terminales de un elemento de un circuito eléctrico, lo que provoca una anulación parcial o total de la resistencia en el circuito, lo que conlleva un aumento en la intensidad de corriente que lo atraviesa. En los sistemas trifásicos se pueden presentar cuatro tipos de cortocircuitos, los cuales son cortocircuito trifásico, bifásico, bifásico a tierra y monofásico. El cortocircuito trifásico es conocido como un cortocircuito simétrico, mientras que el resto son considerados cortocircuitos asimétricos. Para calcular estos cortocircuitos, nuestro sistema eléctrico debe ser descompuesto en componentes de secuencia, las cuales son positiva, negativa y cero. Gracias al teorema de Fortescue, podemos analizar de forma más sencilla los sistemas que se encuentran desbalanceados, como ocurre al suceder los distintos tipos de cortocircuitos, que analizaremos a continuación. It was the next day, brothers, and I had truly done my best morning. El cortocircuito trifásico es el más sencillo de analizar, puesto que su cálculo consiste en el voltaje dividido por la secuencia positiva en serie con respecto a la Z de falla. Mientras que en el bifásico, la secuencia positiva, negativa y la Z de falla se encuentran en serie. En cambio, en el cortocircuito bifásico a tierra, la secuencia negativa queda en paralelo con respecto a la secuencia 0 y la Z de falla. Finalmente, el cortocircuito monofásico. Este es uno de los más intensos de todos, puesto que se calcula a partir de 3 veces el voltaje y el cociente lo compone la secuencia positiva en serie con respecto a la negativa 0 y 3 veces la Z de falla. Para efectos de cálculo en este ejercicio, emplearemos el cortocircuito trifásico. La determinación de la corriente de falla en función de las componentes simétricas no toma en cuenta la simetría de la onda de corriente durante la falla, y puesto que los máximos voltajes permisibles están deducidos a partir de ondas simétricas, es necesario la incorporación de un factor que tome en cuenta esta simetría. Como se puede observar, el instante en el cual se produce el cortocircuito puede ser cualquiera, y la simetría puede ir desde un valor cercano a 0 a un valor máximo, determinado por la relación entre la inductancia y la resistencia. Considerando distintos valores de relación de XR, se han tabulado diferentes valores de simetría, los que se indican a continuación. Dos son los valores que tienen interés cuando se desea conocer el comportamiento del sistema en condiciones de cortocircuito. Ellos son el valor máximo a medio ciclo y el valor eficaz de corriente durante medio ciclo. El valor máximo a medio ciclo es usado para calcular esfuerzos mecánicos sobre equipos o estructuras, mientras que el valor eficaz a medio ciclo se usa para calcular los efectos térmicos sobre cables y o equipos. Este último es de particular interés para nosotros, puesto que es el que requerimos para nuestros cálculos. Comencemos el cálculo con el factor de asimetría, por lo que requerimos estimar la relación XR, el cual nos da un valor de 0,18969. Con este valor nos dirigimos a la tabla de factores de asimetría de la corriente de cortocircuito,
y buscamos el valor más cercano en la columna XR. Como nuestro valor no aparece en la tabla, lo igualamos al más pequeño de los cocientes XR, el cual corresponde a 1,0202, lo que equivale a un factor de asimetría de 1.002. Continuamos con el cálculo de la corriente de cortocircuito. Recordemos que en este caso es la trifásica. Estará conformado por el voltaje en tanto por 1 y el cociente de la reactancia de secuencia positiva, que es equivalente a la impedancia de la línea. Impedancia de falla para este tipo de ejercicio se considera como 0, obteniendo una corriente de cortocircuito trifásica de 50,35246 por unidad. Finalmente, la corriente de falla se calcula a partir del producto de todos los valores previamente calculados, lo cual nos da una corriente de 6332,423 amperes. El cálculo de la solicitación térmica está definido por la corriente de cortocircuito, correspondiente al valor simétrico eficaz del cortocircuito, multiplicado por el factor de simetría correspondiente, la duración de la falla en segundo, la sección del conductor en milímetros cuadrados, la temperatura inicial, considerando como la temperatura de servicio del cable, y la temperatura final, llamado también temperatura de cortocircuito del cable. La temperatura de cortocircuito o solicitación térmica de un cable es la temperatura máxima que se permite que adquiera el conductor debido al calor desarrollado por la corriente de cortocircuito. La cantidad de corriente que puede soportar un cable durante un cortocircuito sin destruirse depende del tipo de aislación, del tamaño del conductor y la duración del cortocircuito. La temperatura de cortocircuito es proporcionada por los fabricantes de cables. Un valor típico es 250 grados Celsius. Para nuestro ejercicio consideraremos una temperatura de operación de 80 grados Celsius y una de cortocircuito de 250 grados. Empleando la ecuación de la solicitud térmica del conductor, nuestra incógnita a despejar es la sección del conductor, la cual queda de la siguiente forma. Es importante considerar que la ecuación, al contener una raíz, esta tendrá dos soluciones, una positiva y una negativa. Obviamente, descartamos la negativa. La sección resultante es de 80,45919 milímetros cuadrados. Con este valor, al ser mayor que la sección del conductor propiamente tal, podemos decir que el conductor de 70 milímetros cuadrados no soporta el cortocircuito. Ahora toca el turno de analizar la solicitud térmica del conductor en baja tensión, pero haremos un pequeño intermezzo. Бас колбасит соло, колбасер по пояс голый. Колбасер по пояс голый. Бочка бас колбасит соло. Бочка бас колбасит соло. Бочка бас колбасит соло. En esta segunda parte analizaremos la solicitación térmica del conductor en baja tensión. Como se aprecia en el diagrama unilineal, hay que considerar para este cálculo la línea de media tensión, el transformador y obviamente el alimentador, por lo que cortocircuitaremos el alimentador al final de su extensión. Al igual que el primer ejercicio, hay que transformar todos los valores a tanto por uno. En este caso, al estar en el secundario del transformador, nuestra tensión será de 400 volts. La potencia base es constante, por lo que será haciendo 5 MVA. Con los datos de potencia y tensión base, calculamos la corriente base, cuyo cociente nos da un valor de 7218,87836 amperes. Proseguimos con la impedancia base, a partir del voltaje base al cuadrado dividido por la potencia base, obteniendo de esta una impedancia de 0,032 ohm. Con el valor de Z base procedimos a calcular el valor del alimentador en tanto por uno, cuyo cociente nos da un valor de 0,92218 más J 0,4575 por unidad. Continuamos ahora con la conversión en tanto por uno del transformador, aunque surge la siguiente duda: ¿qué impedancia debo ocupar? ¿La del lado de alta o la del lado de baja? Antes de responder esta pregunta, veamos cómo se modela el transformador. Como ya hemos visto en el curso de máquinas eléctricas, el circuito equivalente de un transformador se compone de dos partes, una rama serie y una rama paralelo. Para efectos simples de modelación y de cálculo, el transformador es representado como una resistencia producto de las pérdidas del cobre en serie con la reactancia inductiva del dato de placa. Uno de los valores más comunes encontrados en los equipos eléctricos es el valor de la impedancia de un transformador expresado en tanto por uno. La gran ventaja de esta información es que si se respetan los valores de tensión primaria y secundaria, además de la potencia base,
La impedancia porcentual es la misma si el transformador se mira desde el lado de alta o del lado de baja cuando él está formando parte de un sistema. Recordando las clases de SEP, debemos convertir al transformador en tanto por uno a partir de sus parámetros nominales y, si es que procede, efectuar el relativo cambio de base. La resistencia del transformador se obtiene a partir de las pérdidas del cobre, dato entregado en el enunciado. Estas pérdidas se dividen por la potencia nominal del transformador. En este caso se obtiene una resistencia de 0,01 por unidad. La reactancia del transformador es un parámetro de placa, el cual será equivalente si es que se respeta la potencia y el voltaje nominal del transformador. Como esta condición se cumple, nuestra reactancia inductiva es de 0,07 por unidad. Finalmente, la impedancia del transformador es de 0,01 más J 0,07 por unidad. Recordemos que no es necesario efectuar un cambio de base, puesto que la potencia base y tensión base son equivalentes a los parámetros nominales del transformador. Con los datos ya transformados en tanto por uno, procedemos al cálculo de la impedancia de cortocircuito, la cual corresponde a la sumatoria en serie de la línea de media tensión, el transformador y el alimentador en baja tensión. Finalmente obtenimos una impedancia de 0,9516922 más J,053120013 por unidad. Transformamos este valor en polar para facilitar nuestro cálculo de la corriente de cortocircuito. Con lo calculado, nuestro diagrama unilineal queda de la siguiente forma. Proseguimos con la corriente de falla, compuesta por la corriente de cortocircuito, el factor de asimetría y la corriente base, en este caso del lado de baja tensión. Nuestro primer cálculo es la relación XR, de la cual se obtiene un valor de 0,55816. Con lo obtenido nos dirigimos a la tabla de factores de asimetría. Y al observar la columna XR, notamos que nuestro valor es inferior al mínimo tabulado. Seleccionamos el valor menor, equivalente a 1,0202, y posteriormente nos dirigimos a la columna D, razón de valores de asimetría con respecto a simetría, RMS a medio ciclo, lo que corresponde a 1,002. Calculamos la corriente de cortocircuito, la que equivale a el voltaje en tanto por uno con respecto a la impedancia de falla, de la cual obtenimos un valor de 0,917512 en tanto por uno. Finalmente, la corriente de falla es el producto de todos estos valores, obteniendo de ello una corriente de 6.636,6499 amperes. Ya para casi finalizar, efectuamos el cálculo de la solicitud térmica de un cable en cortocircuito. Recordemos que nuestro conductor es de cobre blando. Para nuestro cálculo es importante cerciorar las temperaturas tanto de operación como de cortocircuito, las cuales son suministradas por la tabla 4.50, cuya temperatura de servicio es 75 grados, mientras que la de cortocircuito 150. Procedemos a desarrollar la ecuación. Recordemos que nuestra incógnita es la sección a estimar. Finalmente se obtiene una sección de 77,8431 mm². Este valor, al ser de menor sección que nuestro conductor, podemos decir que el conductor de 107 mm² soporta el cortocircuito. ¿Is it confirmed? Sí, Soraya, el conductor sí soporta el cortocircuito. Dios mío. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en otra oportunidad.